también del investigado, tal como el nombre, el NID, el correo, entre otras cosas, y mencionan acá la competencia. Me pareció pertinente un artículo que acá aparecía, que es el 530, que nos invita a revisar, por ejemplo, la competencia funcional de lo que sería, ya se la dejo, la Dirección Seccional de Impuestos. Acá, ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Entonces, en aquí. este artículo, en el artículo 560 se menciona que, por ejemplo, ya se los proyecto. Artículo. Yo tenía uno donde había hecho el resumen, pero creo que no lo guardé. Entonces, este nos habla de la competencia que tiene la dirección seccional para cobrar este impuesto y nos habla del recurso de reconsideración. Hace unos días nosotros mencionábamos que ese recurso de reconsideración pues debe ser fallado por la misma autoridad competente que emite una decisión. Acá dentro de la que sería la competencia nos habla de algo importante y es la cuantía. Nos dice que en cuanto la cuantía sea de 2.000 VTs, esta vez son competentes de los recursos de reconsideración los funcionarios y dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que profirió el acto recurrido, es decir, la misma autoridad, siempre y cuando sea inferior a 2.000 VTs. Es decir, que tanto la sanción como la plata que se adeuda llegue a ese valor. Otra cosa que nos cuentan acá es la cuantía también del recurso de reconsideración, pero teniendo en cuenta que si ya es superior a 2.000 VTs y a 20.000, esta será resuelta por lo que sería la autoridad del departamento a nivel funcional, para que lo tengamos en cuenta. Hay un tercer momento que nos dice la cuantía del acto objeto de recurso y es que si ya supera las 20.000 VTs, tanto de la sanción como del impuesto, esta será llevada directamente por la dependencia a nivel central. Hablamos, esta es una competencia de tipo funcional y se basa en las cuantías para que lo tengamos en cuenta. Fue lo novedoso que encontré dentro de ese artículo porque ya habíamos hablado sobre las otras series de funciones. Este es el artículo que se mencionaba en este decreto. Acá nos hablan precisamente de que cuando las sanciones se impongan en la resolución independiente, pues debe formular lo que sería esto, que es el plago de cargos correspondiente. Y más abajo nos empiezan a mencionar precisamente qué es lo que hace la DIAN para que se dé un pliego de cargos. Recordemos que el tiempo que nos había mencionado también es que tendrá un plazo de 6 meses para imponer la sanción, pero hasta 2 años para que salga este pliego de cargos como tal. Y acá en los antecedentes no es otra cosa que empieza la DIAN, pues obviamente con la resolución, una ocasión de memorando, un auto comisorio, una visita a la persona. Después empiezan a hacer una corroboración como entre la información que ya había presentado anteriormente y la que presenta en esta ocasión y que también se puede evidenciar la irregularidad que llega a la persona. Y acá se identificó, por ejemplo, que el señor había presentado en el año 2017 información exógena, pero cuando hace la presentación en el año 2018 se evidencia que no llenó el formulario correspondiente, que es el formulario oficial de la DIAN. Y por eso es que se llegó a la sanción que se establece. Acá se hablan es de los hechos que se tuvieron con la empresa y he aquí que el pliego de cargos en su generalidad contiene es todas las tablas que hace la DIAN más las personas de fiscalización para mencionar cuáles fueron los impuestos que fueron pagando, cuál es el valor declarado, entre otras cosas, y se menciona de esta forma, sea tal valor, tal concepto, formato tal, y se empieza de alguna manera como a desmenuzar cada uno de los impuestos o cada uno de los valores que se dan porque cada uno tiene un formato diferente. Si verificamos acá dice efectivo, equivalente de efectivo no sé qué, formato 1012. Acá sería cuentas, documentos y arrendamientos por cobrar, el 1008 y así sucesivamente, para verificar que en ocasiones se presentaron, por ejemplo, información exógena que no se diligenció dentro del formato correspondiente. Y así empiezan a hacer con todas las tablas. Acá fue donde me sentí un poco perdida porque siento que, bueno, aparte que no tengo idea de cómo se generan estas tablas, pues no es mucha información la que nos pueda arrojar. Y ya secuencialmente hacen las consideraciones del despacho, donde se hablan precisamente de las obligaciones. Nosotros, de hecho, cuando estábamos estudiando uno de los módulos, se mencionaba pues que son las obligaciones tributarias son aquellas por hacer,
por no hacer, y también por que son por, digamos que por mencionado o por lo mencionado por la ley, por así decirlo. En esta parte, pues empiezan a decir a qué hace referencia la información exógena, cuál fue la conducta que tuvo de promédicas, sucesivamente, y la sanción que se va a adquirir, que es esta sanción que la mencionan en el artículo 651, que es la sanción por no enviar información, y nos habla de la multa y también nos habla de los porcentajes que se tiene respecto a cómo se presentó dicha información. Entonces, una multa que no supere las 15.000 VTs cuando sea fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: el 5% de la suma respecto de las cuales no se suministró información exigida, o el 4 cuando la información fue errónea, el 3 cuando se suministró pero de forma extemporánea, cuando esta parte es que cuando no se tiene cuantía, se le pide el 0,5% de los ingresos netos como tal. Nos empieza mencionando también la determinación de la sanción, cómo hacen la multiplicación, qué es lo que le van a exigir y los formatos que debió haber presentado, los valores y cuál era la fuente de información que se debió presentar para darle claridad pues al contribuyente en qué fue lo que él falló. Y empiezan a mencionarle en cada uno de los formatos cuáles son las obligaciones que deben ir ahí para posteriormente decir que no se utilizó el formato adecuado para la información exógena. Y ya lo último que hacen es la reducción de la sanción, si existiera lugar. Esta me pareció interesante, o tengámosla en cuenta, y es que si, por ejemplo, la persona realiza la subsanación, en este tiempo le bajan el 50%, es decir, la sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1, es decir, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o el 70% cuando sea subsanada entre los 2 meses siguientes. Entonces, 50 si la subsana antes de que llegue la sanción, y 70% si la persona la subsana antes de los 2 meses a que se haya notificado la sanción. Y ya hacen la parte de la notificación al contribuyente, entre otras cosas, y se le da la respuesta. Eso es este pliego de cargos. Creo que no tenía como un mayor número de conceptos, aparte de los términos de los 2 años que tiene el pliego de cargos, y también la respuesta, ¿no? Que la persona tiene un mes para responder este requerimiento como tal. Es que como tengo un estatuto tributario de PwC, PricewaterhouseCoopers, ellos como que ponen el estatuto y van poniendo doctrina, entonces me pareció interesante una que acabo de ver acá que se las voy a leer sobre estos pliegos de cargos. Entonces dice, son competentes para proferir el acto que declara la descripción de la acción de cobro, ya sea por petición de parte o por forma oficiosa, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas o quien haga sus veces en donde no exista esta dependencia. Lo mismo que los funcionarios de las dependencias de cobranzas a quienes se les delegue esta función. O sea, como que depende de cada dependencia quién pueda proferir la prescripción pues, de este oficio. Pues Y no sé. también hace como referencia a esa competencia residual, es decir, siempre dice, siempre y cuando no exista esta oficina, la otra que podrá realizar esta función es esta, eso se llama como la competencia residual. Sí. Y pues lo que tú decías de cómo determinan pues, los valores, yo creo que pues les mandaron como un requerimiento por esos que tú decías 1012, 1008, esos son los formatos de medios magnéticos que están obligados las empresas. Entonces yo creo que pues lo que hace la DIAN, yo considero, es que les hace como un muestreo pues les hace un requerimiento de información y les pide información por lo que ellos reportan ahí. Y si no pasan los documentos idóneos, yo creo que ahí es donde ellos determinan qué les niegan, o sea, que les objetan, mejor dicho.
Sí, de hecho, una parte del considerando menciona que esa obligación de pasar información exógena dice que pues está basada también en lo que sería el principio de evitar que haya la elusión y la evasión, porque no solamente es que la persona no presente esa información, sino que muchas personas también utilizan esa información que no se da como deducciones, costas, entre otras cosas, y dicen que de ahí la importancia de que se presente esa información ante la DIAN. Voy a ver si consigo el link de este estatuto y se los comparto porque este es, o sea, yo lo tengo físico, el link, sé que tengo un link, pero lo bueno es que de este estatuto es que te va llevando a doctrina, jurisprudencia, conceptos DIAN, sentencias de la corte. Entonces voy a intentar esta semanita conseguir el link para que ustedes, pues ese es mío, pero les doy la clave para que ustedes puedan como ir ingresando y ver qué doctrina hay diferente al artículo del estatuto. Gracias, Tati.